¿Qué tal, amigos del Diario El Pueblo? Nos encontramos con el doctor Javier Manrique Hinojosa, quien es director ejecutivo del Departamento de Promoción de Salud, Prevención y Control Nacional. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Estamos aquí para conversar sobre un tema tan importante como es el cáncer de la mama. Comencemos por esta definición, ¿no? ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, para comenzar tendríamos que definir un poco qué es el cáncer. El cáncer en realidad es no una, sino cientos de enfermedades que afectan diferentes estructuras en nuestro organismo. Tendremos, por lo tanto, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Pero el por qué agruparlas a todas bajo ese mismo concepto, porque todas ellas tienen un común denominador. Son células que han perdido el control y son células que están dividiéndose de manera continua, no se detienen, no responden a los mecanismos de control, de regulación, y también se vuelven inmortales. Son células que, por lo tanto, aumentan en número, no mueren, ocupan espacio y tienen además capacidad de invadir, destruir, ingresar a los vasos sanguíneos y dar metástasis. Esto en conjunto es el tema cáncer, y cuando afecta específicamente la glándula mamaria estaremos hablando del cáncer de la mama. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama? Hay múltiples factores, siendo el más común, está relacionado con su frecuencia. Primero, factor de riesgo, ser mujer. Ser mujer. El cáncer de la mama se ha visto que afecta casi exclusivamente a la mujer, y se ha podido también encontrar cáncer de mama en varones. La relación es de un caso de cáncer de mama en varones por 200 casos de cáncer de mama en mujeres. Eso es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es la edad. Conforme envejece más la dama, tiene más probabilidad de desarrollar cáncer mamario. Otro factor de riesgo es el factor de riesgo de tipo hereditario, que la mujer herede una alteración genética que la predispone a desarrollar cáncer de mama. Y el otro gran factor de riesgo está relacionado con los estilos de vida de la mujer. Es decir, obesidad, es decir, inactividad física, vamos a ver, obviamente, obesidad, sobrepeso, dietas ricas en carnes y grasas, deficientes en frutas y verduras, también el consumo de hormonas, sobre todo en la posmenopausia. La terapia de reemplazo hormonal incrementa el riesgo, y también en los últimos años ya se está hablando de un incremento de riesgo en aquellas usuarias de anticonceptivos orales, y también en aquellos productos que, sobre todo asociados a la toxicología cosmética, que también están viendo cada vez que hay mayor riesgo de desarrollar cáncer en aquellas que la usan por periodos prolongados. Mayormente, doctor, ¿cuál sería de los factores de riesgo que más se tiene en estos diagnósticos, ¿no? De los casos. Aproximadamente el 60% de los cánceres de mama están relacionados con el tema de su relación hormonal, por el estímulo continuo, persistente y elevado de los estrógenos. Estos estrógenos, sin que exista un embarazo o lactancia de por medio, y que estos estrógenos pues van a generar un incremento en la proliferación celular. Actualmente hablamos que el estrógeno tiene doble función: una de incrementar la división celular, que es el efecto mitogénico, y dos, un efecto de daño a nivel del ADN, que es el que llamamos genotóxico. Por lo tanto, el estrógeno puede condicionar un daño en nuestro material genético, y a su vez, por incrementar la división celular, impedir o dificultar la reparación del mismo. Por lo tanto, esto permite que el cáncer se desarrolle con mayor frecuencia. En cuanto a los síntomas más comunes del cáncer de mama, ¿cuáles serían? El principal síntoma en el cáncer de la mama es no sentir nada, porque el cáncer de la mama, como casi todos los cánceres, cuando dan síntomas, son síntomas ya de estadios avanzados. Nosotros, cuando queremos hablar de cáncer y de todos los tipos y todas las localizaciones, lo que siempre estimulamos es a que él o la persona puedan acudir a los centros de salud sin síntomas para encontrar enfermedad en estadios tempranos y brindarles la oportunidad de curarse, pero sobre todo sin síntomas.
Claro, estábamos hablando, ¿no? En la preentrevista, ¿qué edad era la recomendada para que una persona se haga los exámenes de descarte, ¿no? Y también si nos podría indicar la importancia de estos autoexámenes de control y cómo se realizan, ¿no? También porque algunas de las mujeres desconocen de ello. Bueno, la metodología de tamizaje o de diagnóstico temprano del cáncer en mujeres que no tienen molestias, que no tienen síntomas, es decir, la población en riesgo promedio, se basa en dos estrategias. El examen clínico por el profesional capacitado, el examen médico, que debe iniciar en toda mujer a partir de los 40 años hasta los 69 años y hacerlo de manera anual. Se recomienda que por comenzarse a los 40 años, esta deba realizarse entre el séptimo y el 10º día del ciclo menstrual para evitar las interferencias que puedan producirse por dolor en la mama, edema y malestar que pudiera generar. Estos son días en los que puede acudir al médico para hacer el examen clínico de las mamas. La segunda herramienta es la mamografía. La mamografía es un examen radiológico de las mamas que se basa en el juego de densidades y que este juego de densidades a su vez se basa también en el estímulo hormonal. Por lo tanto, mujeres que todavía tienen un buen estímulo hormonal tendrán las mamas mucho más densas y esta densidad dificulta la evaluación de la mama. Por lo tanto, el ideal es poder hacer la mamografía cuando hay menos densidad, que por ende es menos nivel hormonal. Esto sirvió de base entonces para que en Europa sobre todo se diera la recomendación de iniciar la mamografía a partir de los 50 años hasta los 69 años y cada 2 años. En Estados Unidos, debido a que la incidencia del cáncer de la mama se da en edades mucho más tempranas, estamos hablando que hay un alto número de mujeres con cáncer de mama entre los 40 y los 50 años, entonces, ¿cómo excluirlas? Se iniciaron estudios y se determinó la recomendación de que la mamografía debe comenzar para Estados Unidos a partir de los 45 años y hasta los 55 años debe hacerse de manera anual y de los 55 hasta los 69 cada 2 años. Esto nos va a garantizar el poder encontrar cáncer en estadios tempranos. En cuanto a la última aseveración, que era el autoexamen de la mama, en realidad el autoexamen de la mama no figura como un método de tamizaje poblacional. No es válido, dado de que existen grandes estudios que se han hecho a nivel mundial, Rusia, China, Finlandia, que han demostrado de que los costos, porque aparentemente son gratuitos, son baratos, la misma mujer se examina, pero hay que entrenar a la mujer y hay que reentrenarla con cierto tiempo y luego evaluar resultados. Pues eso ya lo hicieron en China y encontraron de que no había mayor diferencia en el grupo de mujeres intervenidas, capacitadas, como un grupo control que no se les enseñó ni se les dijo nada, y en ambas, luego de 15 años, se encontró que el número de casos de cáncer era similar, es decir, no ayudaba en mucho como un método de tamizaje o de intervención poblacional, lo cual difiere que cuando yo esté frente a mi paciente en la consulta, ya sea en el hospital, ¿no?, yo le pueda indicar cómo palparse las mamas, porque además ayuda a tener una mayor responsabilidad por la salud mamaria en nuestra paciente. Claro, ¿cuáles, en el caso de los métodos, ¿no? ¿Cuáles serían los métodos de detección temprana del cáncer de mama? El más importante es la mamografía. La mamografía tiene una alta sensibilidad diagnóstica, decimos que está alrededor del 80%. ¿Qué significa esto? Que de 100 mujeres en las cuales se sabe que tienen cáncer temprano, les hago mamografía, 80 la mamografía me va a decir que sí hay cáncer. Pero sin embargo hay 20 que me va a decir que no hay nada y es lo que llamamos los falsos negativos. Esto es bueno conocerlo porque muchas veces se apela a ese término tan fácil de negligencia porque me hicieron la mamografía recientemente y me dijeron que no había nada. Pues existen algunas formas de cáncer que representan casi el 20%, que son cánceres sin representación mamográfica y que esto se debe a la misma biología del tumor. Entonces, esto es la mamografía, tiene una buena sensibilidad diagnóstica. Y el otro es el examen clínico, como les decía anteriormente, la sensibilidad diagnóstica oscila entre el 51 hasta el 70%, dependiendo de las manos del explorador y si ha sido debidamente capacitado.
En cuanto a las opciones del tratamiento, ¿no? Cuando una mujer ya es diagnosticada con cáncer de mama, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué opciones tenemos, no? Bueno, va a depender mucho del momento del diagnóstico y además el tratamiento no es único, es un tratamiento que llamamos multidisciplinario. El tratamiento del cáncer de la mama va a depender del momento en que encontremos para saber con cuál metodología comenzar. Si el tumor es una lesión temprana, pequeña, menor de 2 centímetros, el primer manejo será mediante la cirugía, la extirpación del tumor con márgenes de seguridad. Se buscará brindar además información del componente ganglionar, a ver si hay metástasis en la axila. Además, se le tendrá que brindar el manejo con radioterapia al resto de la mama, porque estamos dejando toda la mama, solo estamos sacando el tumor, en este caso cuando el tumor es pequeño. Y dependiendo del estudio histológico y del perfil molecular, se le brindará un manejo sistémico, ya sea con quimioterapia, con trastuzumab o con terapia hormonal. Eso en tumores pequeños. Cuando el tumor es mucho más grande, la cirugía no es el primer punto, no es el punto de partida del manejo, sino habrá que brindarle un manejo sistémico para procurar reducir la masa tumoral, y si logramos reducir la masa tumoral, ver la posibilidad también de hacer manejo conservador. Y si no se puede, un manejo que va por la mastectomía. Pero existe una gama de manejos que van por cirugía, quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia, que son los esquemas más apropiados. Ujú. Doctor, en cuanto estábamos hablando, ¿no? Acerca del tratamiento, actualmente en Arequipa o en el Perú, las mujeres se detecta el cáncer de mama, ¿en qué etapa? Generalmente hemos visto de que el mayor porcentaje de los cánceres de mama en el Perú y también en Arequipa, porque en Arequipa el cáncer de la mama es la neoplasia más frecuente en mujeres. Esto de acuerdo a la data del registro de cáncer de Arequipa metropolitana. En él nos dice que el cáncer más frecuente es el cáncer de la mama. Eh, ¿En qué momento se diagnostican con mayor frecuencia? Se diagnostican en los estadios 2 y 3. Esto nos habla de que el porcentaje de casos de cáncer en estadios tempranos, ya sea in situ o estadio 1, es notablemente bajo. Tenemos que desarrollar mejor las estrategias de intervención para el diagnóstico temprano para incrementar el número de pacientes en estadios in situ, estadio 0 y estadio 1, y de esa forma el manejo va a ser mucho más eficiente y vamos a mejorar y lograr una mayor sobrevida de las pacientes libres de enfermedad. Claro, también según estudios se mencionó, ¿no? Que en el 2022 el cáncer de mama estaba dentro de las 5 neoplasias más comunes en Arequipa. Sí, bueno, el cáncer de la mama es el cáncer más frecuente en Arequipa. El último reporte que tenemos, el registro poblacional de Arequipa, es del año 2008 al 2014. Ese es el último registro que tenemos, y en él nos dicen justamente que la tasa de incidencia de cáncer de la mama son las más elevadas en la mujer arequipeña, seguido de cáncer de cuello uterino, porque cuando hablamos de cáncer tanto de hombres y de mujeres, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente. Ahora, esto es en cuanto al número de casos nuevos, pero como consecuencia de su diagnóstico tardío, tenemos que evaluar también el otro concepto, que son las tasas de mortalidad. Y aquí encontramos que el cáncer de la mama en mujeres representa la segunda y en algunos casos la tercera causa de muerte. La segunda después de cuello uterino y ocasionalmente en algunas regiones la tercera después de estómago, que son las causas de mortalidad por cáncer más frecuentes en mujeres. También nos había comentado, doctor, que los casos se habían incrementado, ¿no? Sí, a nivel mundial el cáncer se está incrementando más, y esto probablemente en relación a los estilos de vida. Estamos viendo que los estilos de vida en la mujer han cambiado notablemente, ¿no? Si decimos que el cáncer tiene como factores de riesgo la nuliparidad, es decir, no tener hijos, o el tener el primer hijo después de los 30 años, o el ser usuaria de terapia de reemplazo hormonal, o el consumir con mayor frecuencia para no tener hijos tan tempranamente, consumir anticonceptivos orales, esto incrementa el riesgo. Entonces vamos a ver que todas estas características se vienen dando en este momento en la mujer.
la mujer por cuestiones de exitismo profesional, que está muy bien, pero está cada vez postergando más la maternidad. Y este hecho del postergar la maternidad primero requiere de una metodología para evitar salir embarazada, y estos son los anticonceptivos orales que se comienzan a utilizar desde edades más tempranas y por periodos mucho más prolongados. El segundo, que si van a tener hijos, usualmente lo hacen después de la profesión, después de la maestría o del doctorado, es decir, después de los 30, 35 años. Tercer punto, que si esto no es válido, pues determinan no tener hijos. Y después, para no sufrir con todos los problemas inherentes a la deficiencia de estrógenos en la posmenopausia, el consumo de la terapia de reemplazo hormonal. Todas estas características sumadas están llevándonos a pensar que estos son los soportes por los cuales se está incrementando el cáncer de la mama en términos macro, a los que hay que adicionarles otros factores que también se van sumando, como son obesidad en la posmenopausia, inactividad física, etcétera. ¿Se tiene quizás alguna cifra de cuántos casos hay actualmente en comparación a años anteriores? De acuerdo a Globocan 2022, Globocan es una oficina que depende de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que a su vez es una parte de la Organización Mundial de la Salud. Ellos elaboran o desarrollan proyecciones de cáncer, ¿no?, de la incidencia y mortalidad por cáncer en todos los países en el mundo. El último reporte que tenemos es Globocan 2022 y en él nos hace una proyección para el Perú y nos dice que para el año 2022 se esperaron 7.707 pacientes mujeres con cáncer de mama nuevas. Es decir, ese año se iban a diagnosticar ese número de mujeres. Si nosotros nos retrotraemos al Globocan del año 2018, vamos a ver que la cifra era de 5.000 casos aproximadamente, lo cual podría decirnos que sí ha habido un incremento en cuanto a tasas, porque estamos hablando de tasas. Una cosa es también es hablar solo de incidencia, que hablamos de 5.000 a 7.000, ha aumentado el número, pero también hay que recordar que ha aumentado el número de mujeres. Pero la tasa sí está relacionada a una población fija y en ella también hemos encontrado un incremento del número de casos nuevos de cáncer de mama. Y también la mortalidad, he visto que por lo menos ha ingresado a una suerte de plató en el cual se mantiene como tasa. En cuanto a los hombres, ¿el diagnóstico de los hombres ha disminuido, ha aumentado? Se mantiene en la misma proporción. Un estudio que hicimos hace ya muchos años reveló de que el 0.49% de los casos de cáncer se presentaban en varones, es decir, un caso de cáncer de mama en varones por 200 casos de cáncer de mama en mujeres. Pero esto varía a nivel de diferentes áreas geográficas. Existen lugares en el mundo donde es el 1%, es decir, 1 de cada 100. Hay otros lugares en África que tienen 7, 8%, la cifra es un poco más alta, pero el cáncer de la mama en varones siempre ha representado una cifra pequeña en comparación con la mujer. ¿Cómo afectaría el cáncer de mama en la salud emocional de los pacientes? Notablemente. Cualquier forma de cáncer va a afectar primero la parte orgánica, ¿no?, porque está produciendo una enfermedad, alteraciones de tipo anatómicas, daño, pero a su vez esto genera ansiedad, depresión en las mujeres, también va a generar ansiedad y depresión en la familia, esto va a generar también incremento de costos, gastos, que también afectan a la familia y su entorno, también a la sociedad. Por lo tanto, el cáncer, no solo de mama, el cáncer no solo de cuello uterino, el cáncer en general es una enfermedad que si bien afecta al individuo de manera específica, pero también afecta a la familia, a la sociedad y a la economía de un país, si es que no se logra hacer un diagnóstico temprano. Doctor, en cuanto a las medidas preventivas, ¿cuáles se podrían tomar en cuenta, ¿no?, para reducir el riesgo del cáncer de mama? Hace un momento usted nos indicó, ¿no?, que los aumentos se habrían dado porque las mujeres postergan, ¿no?, lo que es el embarazo, además de tomar anticonceptivos o las pastillas antihormonales, ¿no? Entonces, ¿estas estarían dentro de las prevenciones, se podría decir? Bueno, básicamente la prevención está primaria
está en modificar aquellos estilos de vida que no son los más adecuados. Pero son estilos de vida asumidos por la persona. Por lo tanto, a nosotros nos queda primero en reconocer cuáles son los factores de riesgo y en segundo recomendar evitarlos. La decisión personal está allí, pero a veces el Estado también tiene que asumir algunas obligaciones porque los costos los asume el Estado en cuanto al manejo y tratamiento. Entonces, dentro de los factores de riesgo que nosotros consideramos que pueden ser modificados porque los diferenciamos en factores de riesgo no modificables y modificables. No podemos modificar el sexo de la mujer, no podemos modificar la progresión en la edad, no podemos modificar la herencia genética. Entonces, eso no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar la actividad física para reducir la ventana de producción de estrógenos. Mujeres que desarrollan actividad física por periodos prolongados antes de la primera menstruación, gimnastas, deportistas, van a postergar el inicio de la regla y como consecuencia de ello la producción de estrógenos. Se ha visto que también la obesidad en la edad postmenopáusica incrementa también el riesgo de desarrollar cáncer. El consumo de carnes rojas y embutidos en mayor cantidad, no significa que no se consuma, pero en mayor cantidad incrementa el riesgo, a diferencia de la reducción del riesgo producto del consumo de frutas y verduras. Existen observaciones epidemiológicas que nos han llevado a esta conclusión. Ejemplo, mujeres asiáticas tienen una baja incidencia de cáncer de la mama comparado con las mujeres occidentales. Pero se han dado algunas crisis mundiales que nos han llevado a observar cambios. Y una crisis mundial, por ejemplo, ha sido las guerras mundiales. Producto de la Segunda Guerra Mundial, ha habido mucha población que ha migrado del este al oeste, de Asia hacia Occidente. Cuando se ha visto esta migración, hemos podido observar que así como han migrado y ha cambiado sus estilos de vida, también ha cambiado su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y las mujeres asiáticas que tenían un bajo riesgo de desarrollar cáncer de mama, al migrar a Estados Unidos han incrementado su riesgo. Y las hijas de estas parejas migrantes que nacieron en el occidente, pero tenían todo su componente genético asiático, estas niñas comenzaron a tener un riesgo similar al de la población occidental. Esto llevó a pensar entonces que no era una cuestión de tipo racial o genética, sino era básicamente estilos de vida. Y lo primero que se analizó fue el estilo de vida asociado al consumo rico en grasas, y se encontró que tenía cierta relación. Pero posteriormente, al ver que no lograba responder a todas las preguntas que nosotros nos hacíamos, comenzamos a ver al revés. ¿Qué dejó de consumir esta población migrante y que aparentemente la protegía? Y que dejó de consumir al migrar a Occidente. Y ahí encontramos su alto consumo, sobre todo de verduras, y ahí comenzó a estudiarse, hay grandes estudios ya, que el consumo de productos como son las crucíferas, brócoli, coliflor, lechuga, rabanito, col de Bruselas, ajo, cebolla, que tienen abundantes isotiocenatos y tiocenatos, pueden en cierta medida reducir el riesgo del cáncer de la mama. Esto está demostrado a nivel de in vitro en laboratorio, pero todavía no se ha logrado demostrar en vivo. Y esto es razón de que es muy difícil estandarizar las dietas y la alimentación como para poder sacar conclusiones que sean válidas. Pero en laboratorio sí se ha encontrado que estos productos pueden controlar, sobre todo, el metabolismo de los estrógenos, una adecuada eliminación, reducir especies reactivas de oxígeno, reducir factores de riesgo. En cuanto a los diagnósticos, doctor, mayormente las mujeres que presentan estos casos de cáncer sufren de obesidad también. Se ha visto que hay dos momentos de obesidad que son importantes en la mujer en relación con cáncer de la mama. Y le hemos puesto un factor limitante a la menopausia. O sea, entonces, tenemos la obesidad premenopáusica y la obesidad posmenopáusica. La obesidad premenopáusica puede estar más ligado con alteraciones de tipo hormonal, sistémica, es decir, una falla multihormonal, polihormonal,
y que va acompañado con otras características y con deficiencia de la producción de estrógenos, y por lo tanto no se encuentra un riesgo elevado. Pero la mujer que gana la obesidad en la posmenopausia, ese tejido graso tiene la posibilidad de generar o tener presencia de enzimas que ayudan a transformar un estrógeno débil en un estrógeno fuerte en el momento que no es el adecuado, en la posmenopausia. Y esto incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama hormonodependiente. En cuanto a la herencia genética que usted mencionó, una mujer que tiene ya como herencia, ¿no? Esto debe estar más precavida al momento de realizarse estos exámenes de rutina. Primero tiene que determinarse ese factor de riesgo, porque no es suficiente que una mujer nos diga, mi mamá tuvo cáncer de la mama, es decir, tengo un antecedente familiar, no es suficiente, porque la madre pudo haber tenido un cáncer que nosotros le llamamos de tipo esporádico. Es muy diferente, y este cáncer esporádico se debe a que la alteración genética celular se produjo allí, en el tejido mamario de origen, versus el cáncer de tipo hereditario, en el cual la mutación está en las células que están en las gónadas, en el ovario sobre todo, en los folículos. Por lo tanto, sí va a haber una transmisión de una alteración genética a la progenie. Entonces, cuando nosotros queremos determinar esta característica, primero tenemos que evaluar, hacer lo que llamamos el árbol genealógico y determinar cuántos familiares han tenido cáncer de la mama, a qué edad, ¿no? Si fue unilateral o bilateral. Y tenemos que estudiar hasta 4 o 5 generaciones. Y hemos visto que a veces la madre no tiene nada, pero la abuela sí tuvo cáncer de la mama, y varias de sus hermanas, tías, abuelas tuvieron cáncer de mama, y la bisabuela tuvo cáncer de mama. Entonces estamos evaluando diferentes generaciones. En esos casos, cuando existe múltiples generaciones con cáncer de la mama, hay cáncer de mama bilateral, hay cáncer de mama en edades muy tempranas, hay cáncer de mama asociado a ovario o a colon, o hay cáncer de mama en algún familiar varón. En esos casos hay una fuerte sospecha que hay una alteración genética que ha sido heredada. Y en esos casos es cuando se pone la necesidad de hacer un estudio genético para determinar si está o no presente la mutación. En esos casos tenemos que, si se demuestra que hay mutación, tenemos que hacer lo que llamamos consejería genética. Y la consejería genética tiene 3 resultados. Uno, indicarle a la paciente que sus exámenes de seguimiento y chequeo no pueden ser a partir de los 45 o 40 años, sino tienen que adelantarse. Tiene que tener exámenes clínicos mucho más seguidos y de vez en cuando intercalar mamografía con resonancia magnética. 2, esa paciente puede hacer quimioprevención, es decir, tomar algunas pastillas y también mejorar la dieta, cambiar la dieta y asumir pastillas que reduzcan su riesgo. Y aquí tenemos el tamoxifeno, el anastazol, el raloxifeno, que se utilizan como drogas quimiopreventivas. Y la tercera es algo que ustedes probablemente han escuchado ya en los medios. Hace algunos años, una actriz, Angelina Jolie, su madre tuvo cáncer de ovario y que se demostró que tenía una mutación genética, y Angelina Jolie, que no tenía nada en ese momento, se hizo el estudio genético y ella era portadora de la mutación de la madre, lo cual la predisponía a que desarrolle cáncer de mama y ovario futuro. Y es por eso que a la edad de 50 años ella tomó la decisión de hacerse una mastectomía bilateral profiláctica, o sea, la saco solo para evitar algo, subcutánea, ¿no? Y además de ello se hizo una oforectomía, es decir, se sacó ambos ovarios por el riesgo del cáncer de ovario. Entonces, esa es la otra herramienta que se tiene cuando tenemos antecedente familiar. A eso le llamamos población de alto riesgo, a diferencia del anterior que te mencioné, de riesgo promedio. Doctor, ¿en Arequipa existe este tipo de preocupación por parte de las mujeres? En cuanto a... En cuanto a saber si son portadoras de cáncer de mama, ya sea hereditario, realizarse los estudios constantemente, o sea, ser precavida ante esta enfermedad. Yo creo que sí, yo Sí. creo que esta inquietud
no solo debe estar en la paciente, sino tiene que estar en el médico. Y yo sí tengo la certeza, porque existen muy buenos médicos oncólogos allá en mi tierra, y por lo tanto yo sé que el manejo es el más adecuado, el más apropiado, así que son ellos los primeros que van a inducir a la paciente a tener un buen estudio de árbol genealógico, un buen heredograma o familiograma, como algunos lo denominan, y si en el caso de tener alguna sospecha, inducir al estudio genético, que si bien puede no hacerse en Arequipa, este puede hacerse aquí en Lima, ¿no? O mandarse muestras al extranjero, pero la idea es poder determinar si la paciente con sospecha tiene mutación genética, y en base a eso iniciar toda la maquinaria de la consejería genética que te había explicado. Y para culminar, doctor, tenemos el conocimiento también que la Universidad San Pablo de Arequipa está realizando lo que es el proyecto MAVIS, ¿no? Que este consta de un brasier, ¿no? Que podría detectar en qué etapa está desarrollándose el cáncer de mama, ¿no? Usted como doctor, ¿qué tal ve este proyecto? Bueno, ¿Sería en principio toda iniciativa que esté orientado al poder encontrar enfermedad en estadios tempranos es válido. Por lo tanto, este proyecto, el MAVIS, ¿no? Que es un estudio que analiza las imágenes mamarias que se escanean, eh, este estudio que se utiliza como una suerte de brasier, y que mediante ondas electromagnéticas de baja densidad, pero no ionizantes, y que estas luego son captadas, puede ayudar a encontrar algunas características. Supongo que está todavía en validación, pero como digo, todavía cuando tengamos los resultados vamos a poder ya evaluar resultados macro, evaluar esta muy buena iniciativa. Me alegro mucho que se desarrolle este tipo de actividad. Por eso felicito a la doctora Lucía Cuellar, Choquehuanca, el doctor San Román, que son los que están trabajando, y el doctor Condori, que están trabajando en este tema. Pero es muy importante el poder generar iniciativas tecnológicas que aporten a la parte del tamizaje en estas pacientes. Muy bien, doctor. Y para finalizar, ¿no? Las recomendaciones que se debería de dar a las mujeres y también a los hombres en caso de prevención del cáncer de mama. Recomendaciones. Número 1, acudir a sus chequeos médicos. Siempre, a partir de los 40 años, si es una mujer con riesgo promedio, no hay antecedentes de nada. Si hay antecedentes o un riesgo de cáncer de tipo hereditario, acudir al médico a partir de los 30, 35 años para el examen clínico, y él tendrá que darle la indicación para las mamografías intercaladas de resonancia magnética. Llevar una vida saludable, basado en actividad física, control del peso, evitar el sobrepeso y la obesidad, evitar el consumo de cigarrillo, evitar el consumo de grasas, incrementar el consumo de frutas y verduras, que son temas muy importantes, y luego siempre esquematizar en su calendario con qué frecuencia y con qué periodicidad tienen que ir al control médico. Ya les dije, y sobre todo cuando se está arreglando entre el 7º y el 10º día, es válido que vayan al médico para su chequeo y también para la mamografía cuando están antes de los 50 años. Después de los 50 años, ustedes fijen una fecha anual, que puede ser su cumpleaños, el cumpleaños de la mamá, una fecha que siempre recuerden, para en esa oportunidad acudir para el chequeo, también acudir para su mamografía, que eso les va a garantizar una vida sana y prolongada. Está bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, y un saludo muy especial y cariñoso desde aquí de Lima para mi querida Arequipa, mi Muchas tierra. gracias, doctor. Tenga buena tarde. Chao.